Y ahora damos paso a la segunda sesión con Rafa Muley, Senior Business Advisor de Visa Europa. Muchas gracias, Rafa. Nos va a explicar el modelo Canvas, que es el plan estratégico a 3 días como máximo de una startup. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. La idea de hoy es explicaros el Business Model Canvas, que es una metodología de trabajo, una herramienta que lo que permite es tanto valorar startups como también poder explicar y entender modelos de negocio. Yo no lo conocía y hace un año me pidieron a través de Junior Achievement que diera una charla sobre ello y la verdad es que me gusta mucho y os voy a explicar por qué. Yo, cuando tenía vuestra edad, me hubiera encantado que me hubieran explicado. Porque yo he trabajado en consultoría, he sido analista y me hubiera venido muy bien y me hubiera ahorrado muchas horas de trabajo el tener esta metodología para saber cuándo analiza una empresa, qué hace bien, qué falta, qué funciona, tener una visión más global. También me hubiera venido muy bien en todas esas discusiones con familias o amigos sobre montar un bar, un negocio rural, un chiringuito en la playa. No sé si os ha pasado, todo el mundo tiene grandes ideas, pero nadie tiene método. No nos enseñan normalmente a tener un método rápido. Y tercero, pues bueno, yo he dado muchos cursos en universidades, en escuelas de negocio y al final tendemos a enrollarnos, tenemos a contar mucho detalle. Esto tiene 7 palancas, son muy claras, vas a entenderlas todas y yo creo que os va a ayudar mucho. La idea a partir de ahí de la charla de hoy es, primero os voy a dar un poco de teoría, luego os voy a contar un caso práctico y luego me gustaría mucho que participemos, a ver si nos da tiempo, y luego vamos a tener además una sesión en la que vamos a poder trabajar con los grupos y esa es un poco la idea. A partir de aquí, ¿qué es el Business Model Canvas? Como hemos dicho, es una herramienta que te permite analizar y lo hace en función de una serie de variables. Tiene además un orden. Tenemos que seguir un orden cuando estemos valorando nuestro startup o nuestro modelo de negocio que tenemos que nos falta. En el orden, lo primero que hay que... Perdón, me lío con esto. So one of the interesting things about... Perdón, os voy a poner un vídeo primero, ¿vale? Vamos a verlo. So one of the interesting things about... Vídeo, a ver cómo va. Ahora ya. El vídeo no funciona. Hay un vídeo, no sé si tienes un vídeo en la documentación. Si podemos ponerlo el vídeo directamente. Estaba ahí. Está aparte. Ah, aparte. Vale, sí, aparte de la... Pues no lo tenemos, yo el que tengo es... Vale, pues luego sí. Sí. Sí, ¿Era ese? Ah, vale. Sí, pero se ve. Es lo que está incrustado. ¿Quieres ponerlo desde lo que tenemos ahora? Yo tengo el equipo. So one of the interesting things about thinking about a startup is how is your company going to be organized? And what we now know is the most efficient way to think about all the pieces, just all the parts, is by a business model. And so the next question is, okay, Steve, you just told me to think about a business model, but what is a business model? What are all the pieces? Well, let's take a look. And a business model is how a company creates value for itself while delivering products or services for its customers. Now, if you think about it, in the old days, we think about how to organize a company around functional organizations. We think, no, a company is about its sales department or its engineering department, and you would draw an org chart. But now we're going to draw a very different diagram. We're going to draw a diagram of how to think about all the pieces of a business. And so let's take a look at these 9 boxes. 9 boxes to describe any company from the world's largest to a 2-person startup starting in your parents' garage. ¿Vale? Yo creo que el mensaje, a mí me gusta mucho este vídeo, lo explica muy bien. La idea es cómo empezamos y cómo lo analizamos y lo hacemos rápido. ¿Vale? Vamos a ver. De los bloques tienen un orden. ¿Qué es lo primero cuando montamos un negocio que tenemos que tener claro? ¿Cuál es la idea? ¿Qué proponemos? ¿Qué pasa? Que cuando tendemos a pensar en la idea o en la proposición de valor, todos tendemos a pensar lo mismo. En las características, en la idea, en lo que conocemos, en lo que nos gusta. ¿Qué es lo que te dice esta metodología que tienes que pensar? 2 cosas. ¿Qué problemas soluciones o resuelves? ¿Qué problemas hay que el mercado tenga y tú solucionas? ¿Y qué necesidades cumples? Entonces, lo primero que tienes que entender es
qué es lo que va a crear mi producto, cuál es el problema que voy a solucionar y en qué va a cambiar el mundo, ¿vale? El segundo, muy importante, es los segmentos a los que me dirijo, a qué clientes. Y aquí lo que hay que entender muy claro es quién es mi cliente, por qué va a elegir mi producto y entender un poco también cuál es su perfil, cuáles son sus características demográficas, en qué ubicaciones están, qué nivel salarial tienen, qué edades se mantienen. O sea, tienes que conocer muy bien tu cliente, porque conocer a tu cliente es lo que va a marcar cómo te diriges a él, cómo te vas a comunicar. Entonces, si tenemos muy clara una idea y tenemos muy claro el segmento de cliente al que nos dirigimos, ya tenemos algo. Es por donde empezamos. El orden yo creo que tiene mucho sentido, porque lo que te permite es hacer las cosas de forma muy estructurada. El tercero es a través de qué canales voy a distribuir y comunicarme. Y los canales, pues bueno, el marketing clásico ha hablado de los canales clásicos, pero los canales han cambiado muchísimo, porque hay canales tanto de comunicación como de distribución. Está el mundo físico y está el mundo digital. Están los canales proactivos a través de los que vendes, de comunicas, y los reactivos a través de los que el cliente se dirige a ti para plantearte dudas e información. Tengo que tener la posibilidad de diseñar perfectamente, tengo que ser capaz de diseñar cómo me voy a dirigir, cómo voy a distribuir y cómo voy a interactuar con mis clientes. ¿Vale? Esa es la tercera pata. La cuarta es las relaciones con clientes. Y de los casos que he visto aquí es donde más falla la gente. Y donde más fallan los startups y donde más falla la gente con menos experiencia. ¿Por qué? Porque cuando piensas en la relación con cliente, todo el mundo piensa mucho en la captación. Todo el mundo piensa mucho en la venta. Pero tú lo que tienes que desarrollar es un ciclo de vida de cliente. Un buen negocio es el que mantiene a un cliente a lo largo del tiempo. Entonces tú le tienes que captar, pero luego tienes que activarle, luego tienes que hacer cross-sell, luego tienes que maximizar las ventas, tienes que tener también una estrategia de retención. O sea, captar un cliente es difícil, pero mantenerlo, rentabilizarle y retenerle es todavía mucho más complicado. Entonces, ¿qué tienes que dibujar? Tienes que tener una estrategia de life cycle management y gestionar toda la vida del cliente y tener pensados todos los procesos. Personalmente, esta es de las partes que veo que la gente con menos experiencia más falla, porque piensa en la idea, piensa en los canales, piensa en los clientes, voy a venderles una cosa y luego ¿qué? Ese es un gran problema. Yo creo que esta parte es muy interesante y muy importante trabajarla. Estamos buenos. Esto es un typo más segmento, ¿vale? Las siguientes son los ingresos, ¿vale? Los ingresos, todo el mundo tiende a pensar mucho en las tácticas de pricing. ¿Qué precio pongo? Yo creo que esa es la segunda derivada. Lo primero que tienes que pensar cuando piensas en ingresos es ¿cómo voy a facturar? ¿Por qué me van a pagar? ¿Qué modelo? Y antes, en los años 90, era más claro que todo el mundo tenía que pensar un pricing, un precio. Ahora fijaros todos los modelos que hay de venta. Hay venta directa, hay freemium, puedes cobrar por suscripción, puedes cobrar por licencia, puedes cobrar por publicidad. Yo creo que Google, que Apple cambiaron completamente todos los modelos de negocio, cambiaron la forma de generar ingresos. Entonces, que era un campo antes muy sencillo, en los últimos 10 o 15 años ha cambiado completamente. ¿Cómo vas a generar ingresos? ¿Por qué la gente va a pagar por tu servicio? De hecho, muchos modelos de negocio empiezan no cobrando para luego cobrar. Esto hay que tenerlo muy claro. Vale. La siguiente es, ¿cuáles son mis activos claves? Tecnología, personas. Aquí tienes un montón de cosas. En una ingeniería, en un producto de ingeniería está claro que es el talento, que es las personas. En un producto digital está claro que es la tecnología. ¿Qué cosas son las que necesito? Esto te va a marcar tu nivel de inversión, te va a marcar dónde tienes que apostar, te va a marcar un poco la estrategia a seguir. Actividades clave. Una vez que entiendes tu negocio, tienes que identificar qué actividades son clave. En esto también se falla mucho. Se identifica. Las actividades clave posiblemente son las que tú tienes que controlar y no externalizar. Hay actividades que tendrán que hacer socios, hay actividades que tendrás que hacer tú, que tendrá que hacer tu compañía. Las siguientes son los socios clave. Y aquí en los socios clave, proveedores, partners,
inversores. Una cosa que en el mundo de las startups se falla siempre es que nunca se tienen en cuenta los reguladores. Pero desgraciadamente cuando montas un negocio la mayoría están regulados. Tienes que tener en cuenta cómo está regulado, tienes que tener en cuenta la legislación, que tienes en cuenta cómo vas a interactuar. Yo llevo trabajando 20 años en banca y envidio mucho a las fintech, porque como no tienen ni en mente al regulador, pero cuando alguna crezca se va a encontrar con problemas. Y tienes que tener una estrategia. Y tienes que saber un poco todo tu entorno. Tienes que diferenciar, y los americanos sabrán siempre cuando haces una estrategia friends and foes. O sea, tienes enemigos y tienes partners. Y tienes que saber con quién te asocias y a quién te enfrentas. Y el tenerlo claro y quién puede ser tu socio, yo creo que en un entorno como el actual, en el que es muy difícil ocupar toda una cadena de valor sin tener socios, esta parte cada vez tiene más importancia. Y la estructura de costes, que al final, pues bueno, siendo algo muy básico, entender cuáles son tus costes fijos, cuáles son tus costes variables, cuáles son tus costes necesarios. ¿Vale? Entonces, este es un poco el modelo. No sé qué os parece, ¿tenéis algún comentario? ¿Queda claro? ¿Lo conocíais? Vale, perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es, os voy a contar un ejemplo de una empresa en la que yo trabajé. Esta empresa fue una startup en el año 82, yo la mayoría de aquí no habéis nacido, hasta yo era un niño, fijaros, y fue una empresa que revolucionó, yo creo, uno de los negocios probablemente en los que sea más difícil revolucionar, que es la banca. Esta empresa se llamaba MBNA. Y MBNA surge porque en los años 80 hay un mercado que está creciendo a un ritmo vertiginoso, que es el de la financiación al consumo en Estados Unidos. Y entonces la financiación al consumo vía tarjeta y vía préstamos estaba dando rentabilidades de doble dígitos y no paraba de crecer. Y un señor llamado Charlie Coley, que era un tío muy brillante, se le ocurrió una idea bastante buena, y es: ¿cómo me diferencio de mis competidores en la financiación al consumo? Y dijo: en precio, mala idea. En capilaridad o canales, que voy a poner 800.000 oficinas, mala idea. Dijo: voy a dotar de valor no financiero una tarjeta. Y entonces inventó un concepto que luego ha cambiado, yo creo, bastante todo el tema de la banca, la lealtad, que es el marketing de afinidad. Entonces lo que dijo es: si yo quiero vender una tarjeta de crédito, si en vez de utilizar el nombre del banco llevo un partnership con una ONG, un equipo de fútbol, una asociación deportiva o una empresa, y lo lanzo con su marca, consigo diferenciarme completamente de mis competidores y además consigo tener acceso a canales no bancarios por los que no pagaría, todo a través de un acuerdo de royalties. ¿Vale? Sobre esa idea construyó un modelo de negocio. La idea es absolutamente brillante, pero lo que le hizo que fuera un pelotazo y que este negocio lo montó en el año 82 con 100 empleados y en el 2005 lo vendió por $30.000 millones a Bank of America, fue la excelencia de la ejecución. Entonces os voy a intentar contar cada palanca del Model Canvas, que fue lo que hizo que esta empresa tuviera tantísimo éxito. El Value Proposition, ya os lo he contado. La oferta financiera, la misma, tan buena como la de los demás, no era peor. Un producto financiero totalmente flexible, gratuito, que eso también hizo fuera diferente, pero cuya imagen no fuera de un banco. Entonces no te estaban vendiendo la tarjeta del Banco Santander o del Bank of America. Tú estabas solicitando la tarjeta de la Universidad de Harvard, en la que habías estudiado, del Atlético de Madrid, del equipo de fútbol del que eres aficionado, o de por poner un ejemplo, podría ser el Corte Inglés o cualquier compañía con la que tuvieras una relación recurrente. ¿Vale? Eso le diferencia completamente. Y además dotaba de premios, y toda la inversión en lealtad la dirigía a la relación. O sea, si fuera un equipo de fútbol te daba descuento en tu abono, si fuera una empresa te daba descuentos en las siguientes compras, y si fuera una ONG lo que permitía era que, con lo que al final le estaba dotando de un valor sentimental a un producto, el producto financiero, que es lo menos sentimental que hay. Porque si hay algo sobre lo que no tienes ningún amor es sobre tu banco. Yo por lo menos. ¿Vale? Respecto a qué segmento se dirigió, aquí hizo una cosa bastante brillante. Como tú lo que llegas es acuerdo con asociaciones o con universidades, lo tienes todo totalmente perfilado. Si tú tuvieras que prestar dinero, ¿a quién querrías prestar dinero? A los estudiantes de Harvard, me parece un buen segmento para que te lo devuelvan.
Entonces llegaba a acuerdos, y en un negocio en el que lo más importante es el riesgo tenía muy claros sus perfiles, ¿vale? Entonces en función de los partners que elegía se dirigía un segmento a otro y dirigía toda la comunicación ligada a la afinidad existente, que tiene bastante sentido. ¿Qué canales? Si en esto fue totalmente rompedor, que a vosotros os he visto a todos con el móvil aquí en la... es otro, pero en el año 82 lanzar una banca telefónica era revolucionario. Sé que a vosotros os sonará a chiste esta historia, pero fue el primer banco sin oficinas. Entonces lo que hizo fue crear un canal directo y utilizar y apalancarse completamente en todos los canales de los Affinity. Entonces, en vez de venderte las tarjetas en una oficina, que es carísimo, lo vendía a través de azafatas. Fue el primera empresa que creó estos stands que habréis visto en centros comerciales y en aeropuertos. Y si es la tarjeta de Los Ángeles Lakers, el stand lo pones en el estadio de Los Ángeles Lakers. Entonces es muchísimo más barato, y descubrí una cosa bastante sencilla. Los ratios de venta eran muchísimo más altos por vender el producto adecuado en el lugar adecuado. Entonces los canales cambió completamente los ratios. Multiplicó por 6 los ratios de venta tradicionales. Te mandan una carta de tu banco, te da una oferta en una tarjeta con una TAE, a tu universidad o la ONG en la que participas te ofrece un producto que, si utilizas, va a reinvertir en construir un colegio en la India. Es un poco complicado. Y la relación con el cliente, que aquí yo creo que también hizo algo completamente rompedor, creó atención telefónica 24 horas 365. Y aquí yo creo que es una cosa bastante clave, que luego veremos también con el Key Activities, que es lo que os digo, que esto es en lo que se suele fallar. Sobre una idea absolutamente espectacular, partió de que lo más importante, una vez que has captado un cliente que por decirlo de alguna manera le has enamorado con tu producto, es mantenerlo. Y entonces lo que hizo fue que los call centers, que no sé si alguno conocéis el sector, es un sector de gente que trabaja no completamente desmotivada, pero en unas condiciones, digamos, no las mejores posibles, y en lo que no se invierte, el call center decidió que era estratégico. Y sus empleados de call center estaban muy bien pagados, eran universitarios, era obligatorio, si querías hacer la carrera de la compañía, empezar en el call center, y eran todos empleados de plantilla. ¿Eso qué hacía? Pues que el nivel de servicio fuera excepcional. Porque cuando hablas con una persona, la motivación es lo que marca la diferencia. Entonces se definía como una empresa de personas que hablan con personas. Y descubrí una cosa bastante sensata. Si tú quieres vender a una persona algo, la mejor forma de hacerle es atenderle muy bien. Es solucionarle un problema. Entonces la atención al cliente era el factor clave. Y es donde realmente invirtió y se esforzó todos los años la compañía por ser el número 1 en atención al cliente y servicios. Los ingresos, pues los ingresos aquí no había ninguna. Los ingresos del negocio de tarjetas, que no sé si conoceréis. Intercambio, que es lo que paga el comercio al emisor de la tarjeta cada vez que se compra, intereses cada vez que se aplaza, y luego comisiones. Pues cada vez que viajas tienes una comisión, y venta de otros productos como seguros, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuáles eran las actividades claves? Pues aparte de la que hemos hablado, atender excepcionalmente al cliente, firmar y gestionar acuerdos de afinidad con grandes grupos multinacionales, ONGs y universidades, captar clientes a través de múltiples canales, telemarketing, mailing, stands, todos completamente nuevos. Y la gestión de riesgos. Si eres un banco, la gestión de riesgos. O sea, tú puedes ser todo lo innovador que quieres, pero si prestas dinero ya puedes prestarlo bien. Y ahí lo que hicieron fue fichar a gente de los mejores bancos y gestionarlo tradicionalmente. ¿Cuáles fueron sus equipos claves? Pues totalmente ligado a las actividades claves. El equipo de ventas, el equipo de marketing, el contact center, la unidad de riesgo, la dirección financiera y la plataforma operativa. Realmente, la única inversión que había que hacer en IT, siendo un banco, que puede parecer ridículo, es tener una buena plataforma para las llamadas y luego tener una buena gestión de bases de datos. Sé que puede parecer mentira, porque cuando piensas en un banco piensas en una cosa descomunal, tropecientas mil personas. Aquí había una serie de tíos muy listos en marketing, firmando acuerdos, una gente muy buenos en riesgos, un call center de gente hipermotivada, y luego
Unite que no fallaba y una muy buena plataforma de llamadas. Creo que eran 28.000 millones de dólares, ¿sí? Por un call center. Esto a mí sí me parece que una empresa de marketing sea capaz de conquistar un negocio como la banca, tiene su mérito. ¿Y cuáles son tus socios? Los grupos de afinidad, obviamente, o sea, equipos de fútbol, universidades, asociaciones de alumnos, asociaciones profesionales, los proveedores de servicio de captación al cliente, los proveedores de servicio de gestión de riesgos, todo lo que es buros de créditos y herramientas que te permitieran obtener información para saber a quién tienes que prestar y a quién no tienes que prestar, y los proveedores tecnológicos. Vale. ¿Y los costes? Pues el coste principal, que había que hacer muy buenos números, es cuánto le pago al Atlético de Madrid para que me permita usar su tarjeta. Cuánto le pago para tenerle contento y cuánto me cuesta. ¿Vale? Ese es el primero. El segundo, costes operativos y salarios. Provisiones por pérdidas impagos. Es un banco. Tienes que entender muy bien tu negocio. Por mucho que tú quieras innovar, tienes que entender muy bien las cosas del día a día de cualquier negocio. Y luego los costes financieros de captación de fondos. ¿Vale? Este es el caso de MBNA. No sé si os ha quedado claro, no sé si os ha servido como ejemplo. Me gustaría que me dijerais alguna duda que os pueda quedar, alguna inquietud, algo que nos haya quedado claro, incluso si en vuestro... Adelante. ¿Lo has hecho en ese orden por algo o es que tiene...? Es el orden, el que dice el manual, ¿eh? Yo creo que es el orden, yo creo, ideal. Y tiene su lógica. Podrás cambiar, pero desde luego lo que sí está claro es que tienes que empezar por Value Proposition y tienes que seguir por segmentos. Luego las actividades, las personas, eso ya una cosa lleva a la otra. Pero por decirlo de alguna manera, tiene su lógica que primero, siempre que planifiques, entiendas que hay capacidad de ingresos. Los ingresos te lo da la propuesta de valor, los segmentos y cómo vas a vender. Y luego ya trabajar en los costes. No me parece mal el orden, pero alguna cosa pues podría cambiar. ¿Alguna cosa? Aprovechar, yo creo que tenemos tiempo. ¿Alguna cosa que queréis incluso vuestro proyecto? ¿De alguna...? Quería decir también recursos. Yo creo que de todo lo que hemos leído, bueno, os pasaré el material. Estos son recursos online que os pueden ayudar mucho. Son los que hemos visto que mejor funcionan. ¿Vale? Gracias, Rosa. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y como sabéis, ahora os toca trabajar a vosotros. Entonces, ahora la sala está estructurada por vuestros equipos, ordenados alfabéticamente, y habéis tenido tiempo para conocer a vuestros voluntarios que han ido llegando también. Entonces, ahora tenemos aproximadamente media hora para que empecéis a trabajar con vuestro voluntario en vuestro modelo Canvas, ¿vale? En vuestro lienzo. Entonces, coger vuestro lienzo. Algún voluntario que no haya podido venir su equipo y estéis disponibles, me decís ahora, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale. Mira, ¿me escucha? Yo no tengo nadie aquí nada aún. Yo no sé. Vale, perfecto. ¿Puedes quitarme la web? ¿La paramos? Sí. La grabación. Hola.